Hola, 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 buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos con un tema no muy extenso, pero interesante. Si en pasados directos supimos cuánto produce, bueno, cuánto de efectiva era una jugadora a partir de sus porcentajes y vimos el porqué de la evolución de las fórmulas de cálculo de porcentajes de las jugadoras, pasando de la fórmula de porcentaje de tiros de campo, pasamos a la porcentaje de tiro efectivo y al porcentaje del true shooting, debido a la evolución del juego y de la incorporación sobre todo de la línea de 3. Bien, eso lo vimos hace ya un par o tres de vídeos, de directos. Esta semana vamos a ver cuánto produce una jugadora. Bueno, pues para saber lo que produce nos interesa saber, evidentemente, lo que suma y lo que resta. Lo que suma a nivel de puntos y los puntos que permite, por decirlo de alguna manera, recibir el equipo cuando está ahí en el campo. Y todo esto siempre lo vamos a tener asociado a la posesión, porque es la mejor manera de saber, de relativizar y de poner en contexto a todos los jugadores por igual, porque si lo hacemos en términos absolutos, es algo injusto, porque las jugadoras que más jueguen, pues evidentemente tendrán mejores números que las jugadoras que menos jueguen. Entonces la manera de ponerlas a todas por igual es hacerlo a partir de la posesión, un término fundamental que también explicamos en el primer vídeo, quizás el segundo directo, no más tarde. El segundo fue. Entonces, para saber lo que produce una jugadora, tenemos tres métricas que son fundamentales, que tienen su equivalente también en los equipos, que son, en la web lo veréis como RTG, DRTG, NRTG, que bien son las iniciales de Offensive Rating, Defensive Rating, Net Rating, pero que lo podéis encontrar por ahí como ratio ofensivo, ratio defensivo, ratio neto, o índice ofensivo, índice defensivo, índice neto. No importa, tiene bastantes variantes, pero al final significa lo mismo. Y lo que significa cada uno de ellos lo vamos a ver ahora mismo. Bien, como hemos dicho, estas están asociadas a cada posición. Y el offensive rating es el número de puntos que es capaz de anotar una jugadora en 100 posesiones, ¿vale? Es un dato que se calcula a partir de lo que ella hace en un partido o lo que ella lleva haciendo a lo largo de una temporada. El defensive rating es lo mismo, pero son los puntos que recibe. Y el net rating es la diferencia entre el offensive rating y el net rating. Aquí me he equivocado. Es entre el offensive rating y el defensive rating. Es la diferencia de los dos primeros, ¿vale? Ahí hay un error. No es net rating, es defensive rating. Disculpad. Importante, como que siempre os hago este inciso. Las fórmulas para calcular offensive rating y defensive rating en jugadoras y en equipos son completamente distintas. El net rating da igual si es para jugadora o equipo, porque es la diferencia entre el offensive rating y el defensive rating, o sea que ahí no hay problema. No os pongo las fórmulas perdón, no os pongo las fórmulas del offensive rating y del defensive rating a nivel de jugadora, porque son enormes. Cuando digo enormes es que desarrolladas, sin exagerar, os puedo ocupar un folio y medio una de ellas. Creo que era el offensive rating la más grande de las dos. Las tenéis en Basketball Reference, vais allí y os empapáis bien de la fórmula, la desarrolláis, la extendéis y ya os daréis cuenta de lo que es. Dicho esto, me diréis, wow, eso es, no puedo utilizar ese tipo de fórmulas tan grandes para hacer mis cálculos porque
no dispongo de un sistema que me lo haga. Yo ando trabajando con un Excel normalillo y puedes aplicar fórmulas, pero no mamotretos de fórmulas. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Esto ya es una cuestión de gustos y depende de lo tiquismiquis que seas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a las jugadoras le aplicas la fórmula de los equipos, pero se lo aplicas a todas y siempre, tira para adelante. Si no te quieres complicar la vida, aplícale la fórmula de los equipos. Evidentemente no te dará un valor exacto que si le aplicas no te dará el mismo valor que si le aplicas la fórmula de la jugadora. Pero como a todas las vas a medir por igual, entonces no estás perjudicando o favoreciendo a unas u otras. Un ejemplo muy sencillo. Imaginad que ahora vuestras jugadoras a todas las medís con 1 metro. Muy bien. Pues mañana decir, oye, mira, que con 1 metro no, porque me da mucha pereza o porque no tengo 1 metro a mano, y lo que siempre llevo a mano pues es un bolígrafo Bic. Y ahora voy a medir a mis jugadoras con bolígrafos Bic. Bolígrafos Bic y capuchas. Vamos a suponer que un bolígrafo Bic son 4 capuchas. Pues una jugadora, en vez de medirte un 85, pues igual te mide 20 bolígrafos Bic y 3 capuchas. Evidentemente no tiene la misma exactitud que medir a una jugadora en centímetros, pero como a todas las mides como un bolígrafo Bic, pues te puede servir. Puesto del offensive rating, defensive rating, si no queréis aplicar esas fórmulas tan complejas, porque no os queréis complicar la vida, porque estáis empezando y no queréis empezar con algo tan grande y queréis algo más sencillo y ya más adelante os complicaréis la vida, pues utilizarlas de equipo, pero utilizarlas para todas. En la web yo las que utilizo son las de jugadoras, porque uno es así de tiquismiquis, ¿vale? Pero sed conscientes de eso, las fórmulas son distintas, las de jugadoras son mucho más complejas que las de equipo. Y ahora, ya que una vez que sabemos lo que producen por posesión, o por 100 posesiones en este caso, vamos a ver cuánto se usa, que queda un poco mal decirlo, cuánto se usa la jugadora, para saber si ese uso a nivel ofensivo es mucho, es poco, y a partir de ahí, de ese uso y de buscar sus datos del offensive rating, el defensive rating, poder comparar con otras y ver si esa jugadora que uso un X% y que me produce esto es poco o es mucho comparado con otras. ¿Vale? Entonces esta métrica para medir el uso, pues como ya lo veis ahí, es el USG porcentaje, y nos indica, esto es importante, y nos indica dentro de las posesiones que juega una jugadora, es decir, no todas las posesiones del equipo, sino dentro de las posesiones que juega una jugadora, cuántas posesiones o qué porcentaje de posesiones las finaliza ella. Un ejemplo, imaginemos que una jugadora juega 10 posesiones en un partido y ella finaliza 3. ¿Cuál es el porcentaje de uso de esa jugadora? Pues es el porcentaje de uso de un 30%. ¿Vale? 3 sobre 10 es el 30%. Y como ya veis aquí, finalizar una posesión significa que ha hecho un tiro, ha finalizado en tiro libre o ha perdido el balón. La fórmula es asequible, así que os la he puesto. Esta fórmula no existe para equipos, es decir, es una fórmula única y exclusivamente para jugadoras. Y como veis es una fórmula bastante sencilla dentro de lo que cabe, donde todos los términos que vienen precedidos por TM hacen referencia al equipo. Por ejemplo, si nos vamos al numerador, vemos Team MP son minutos del equipo. Si nos vamos al denominador, vemos Team
tiros de campo intentados, o team tiros libres intentados, o team balones perdidos. ¿Vale? Entonces, para poder calcular esto necesitáis datos de jugadoras y datos del equipo. Bueno, si habéis tomado las estadísticas de todas las jugadoras, los tendréis sin ningún problema. MP son minutos del partido disputados. En un principio, los del equipo son 200. Si hay prórroga, 225, 250, 275, ya depende del número de prórrogas. ¿Vale? Bien, pues no vamos a terminar todavía. Una vez que ya sabemos esto, es decir, ¿cómo puedo medir lo que produce una jugadora? A través de los índices, de los ratios ofensivos y defensivos, y el porcentaje de uso de esa jugadora en el partido. Vámonos a buscar, como os dije por Twitter en alguna ocasión a lo largo de esta semana, vamos a buscar alguna jugadora que pueda estar siendo infrautilizada, mejor dicho, esté siendo infrautilizada en su equipo en función de lo que produce en relación al uso de la misma. Aquí el otro día buscando de manera sencilla, de manera rápida, encontré una en el Lointec. Luego si queréis buscamos otra, y hay un caso aquí muy claro. Aquí las he ordenado por... A ver, ¿por qué las he ordenado? Un segundo. Así, por el ratio neto. Vale, tenemos a jugadoras ordenadas por este parámetro de más a menos, y vemos que jugadoras con un ratio neto bastante bueno, pues tienen aquí, perdón, Nogayelo tiene un 23 de uso y tiene un ratio neto muy bueno, porque es una chica que ofensivamente aporta bastante y defensivamente es bastante buena. Luego tenemos aquí a Belén Arrojo, que tiene unos números bastante parecidos a Nogayelo. En ataque es un pelín inferior y en defensa un pelín superior, pero son también muy buenos números en ataque y en defensa. Sin embargo, vemos que que Belén Arrojo solamente es utilizada un 15% de uso. Nogayelo es un 23, que está muy bien, y hay jugadoras que son más utilizadas, pero utilizar mucho más una jugadora significa depender demasiado de ella. Entonces, porcentajes de 23, 25 está bastante bien. Yo no los tocaría, pero un porcentaje de un 15%, 15-25 en este caso, para una jugadora como Belén Arrojo, que produce esto y que tiene un ratio neto de 21,6, me parece poquísimo. Si lo comparamos con Björklund, que es una jugadora muy buena, Björklund es bastante más utilizada, pero fijaros, es peor, un poco peor atacando, es algo peor en defensa, y su ratio neto es no la mitad, pero quizás un 40% menor, peor que el de Belén Arrojo. Ojo con esto. Y Björklund es la que ocupa la posición de 3, la misma posición que Belén Arrojo. Es decir, aquí tenemos a una jugadora que cuando juega produce más que la titular, pero se juega menos balones que la titular. No es una cuestión de minutos, no es una cuestión de minutos, que también podría ser que fuera menos minutos, sino es una cuestión de, mientras está jugando la jugadora, cuántas posesiones finaliza ella. Y aquí me vais a perdonar los aficionados del Lointec, o quien sea, o los que nos podáis ver si hay alguien del Lointec, pero aquí, que me perdone ese entrenador, pero aquí hay algo que a mí no me cuadra, ¿vale? Es más, si nos vamos a los puntos por posesión, que lo tenemos aquí, que los puse aquí en esta columna,
Belén Rojo y Nogayelo son las mejores, con 1.21, que es que si recordáis lo que hablamos en el segundo vídeo, es por un número de puntos por posición buenísimo. Sigue siendo superior lo que hace Belén Rojo a lo que hace Björklund, que lo que hace Björklund también está muy bien, pero es que lo que hace Belén Rojo está aún mejor. Entonces dices, sentamos a Björklund, pues sí o no, depende. Vamos a ver otras jugadoras. Laura Cornelius tiene peor ratio neto, juega menos que perdón, el porcentaje de uso es algo superior al de la Belén Rojo, pero inferior al de Björklund. No juegan en la misma posición, así que a esta jugadora no la vamos a tocar, por decirlo de alguna manera. Milisa Ivanovic juega de 2, si no recuerdo mal. Así que no estamos hablando de una jugadora que juegue de 3. Nadia Collado, Roundtree, Paula Guinzo, Rosobu es la que juega de 2. Tiene un porcentaje de uso de un 20%, puntos por posesión un 0,78. El ratio neto es prácticamente 0, es decir, produce lo mismo que recibe. Fijaros los minutos, juega 27 minutos. Belén Rojo juega 22. Apenas no es una cuestión, como os dije, no es una cuestión de minutos, la diferencia es muy poca, pero hay un 5% más de uso de Rosobu sobre Belén Rojo. A ver, yo no es que quiera sentar a Rosobu ni le deseo nada malo a esta muchacha, todo lo contrario, pero si Björklund fuera capaz de jugar de 2, eso que mejor lo sabe su entrenador, su equipo directivo, yo lo que haría sería tener a Cornelius de 1, de 2 Björklund, de 3 Belén Rojo, de 4 Nogayelo y Nadia Collado de 5, lo que pasa es que creo que está lesionada. Así que ahí entraría Roundtree para jugar de 4, por ejemplo. O Paula Guinzo, pero bueno, Roundtree, por ejemplo. Y sería un quinteto a partir de los números mejor. A nivel físico sería mejor. Y optimizarías más los recursos que tiene. A partir de los números, ¿vale? Luego, pues si hay sus consideraciones y sus historias en cada equipo, que ni las conozco ni las conocemos, pero aquí vemos que hay una falta de darle, como se suele decir, más bolilla, de darle más opciones de atacar a Belén Rojo. Es que está muy mal, no quiero decir que está muy mal, pero está infrautilizada esta muchacha. O sea, un 15% con esto que produce es estar perdiendo puntos a favor, rebotes que pueda coger, defensa que te haga, porque por ejemplo en defensa pues es de las mejores, la segunda mejor del equipo. Claro, es que estamos hablando de la jugadora que es la segunda mejor atacante y la segunda mejor defensa. Y sí, juega sus minutos, pero luego en ataque yo le daría más responsabilidades. Igual sin tocar el 5 inicial, que también perfectamente se puede hacer. Que sigan jugando como están jugando ahora, pero cuando juegue Belén Rojo, hacer algo para que esta chica pues tenga más oportunidades para anotar, para finalizar jugadas. Vamos a buscar otra si queréis.
A ver, yo tenía aquí una serie de equipos que los he perdido. Un segundo. Un segundo. Vamos a ver si... A ver, en el Cadillac Seu. No, en el Cadillac Seu creo que no había nada. En el Granca... ¿Hay algo o no hay? A ver, creo que no. A ver, en el Granca que tenemos... Pues tenemos, por ejemplo... Claro, aquí ya depende... Por ejemplo, Sika Kone, que es la mejor en ataque. En defensa este equipo flojea bastante. Habría que ver por qué. Porque físico algunas de ellas sí que tienen y mucho. Pero bueno, Sika Kone la tenemos aquí utilizándola un 18, un 19% nada más. Por ejemplo, en el caso de esta chica, creo que solo tiene 18 años ahora. Y es menos utilizada, por ejemplo, que Sparkle Taylor. Es que no tenemos que compararla con Sparkle. Hay que compararla con jugadoras interiores. Y tendríamos a Kai James, que son dos jugadores bastante parecidas. Son jugadoras que juegan muy cerca del aro. Y en este caso yo no diría nada, porque Sika Kone son 18 años, está en desarrollo, tiene que aprender todavía mucho. A mí me parece bien, porque todo esto que está anotando, que tiene una barbaridad aquí de puntos por posición, esto es una burrada, 1.37. Esto es una burrada. Y es por todo lo que rebaña en ataque y todo lo que anota en ataque de rebotes. Entonces yo aquí no tocaría nada. Yo seguiría con ella como está. Pero por ejemplo tenemos a Sparkle Taylor. ¿Veis? Aquí la excesiva dependencia de esta jugadora, que no es, al final no es una jugadora rentable, dicho así a lo bruto. Es decir, produce un 98,41 puntos, pero recibe 107,65. Entonces Sparkle Taylor, que juega de 2-3 podría jugar. De 2. Marta Hermida no, porque está jugando de base. Por ejemplo, es que no, creo que son complementarias. Creo que me falta alguna jugadora. No sé si filtro. No, porque estoy diciendo que tengan más de 10 partidos. Aquí en el Canarias no tocaba nada. Pero por ejemplo, ¿veis? Aquí tenemos un caso donde una jugadora que produce muchísimo en ataque, 115, el ratio neto es bastante bueno, pero se puede decir perfectamente que es bastante el uso que se le da, porque para sus características ya está bien. Más adelante habrá que exigirle más. ¿Vale? En el caso anterior, Belén Arrojo ya no es una chica de 18. Tendrá Belén Arrojo 25, quizás 26. Ahí ya hay que exigirle más. Por lo tanto, darle más responsabilidades. Y con un 15% de uso, es un 15%. A ver. Un 15% de uso es muy poco para una jugadora de 25, 26 años. Vamos a ver en el Valencia si había alguien. Creo que encontré a una. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso igual. Leticia Romero. Lo de Celeste Trajan Davis, es una barbaridad. Esto es una auténtica barbaridad. Bueno, que me despisto. Leticia Romero, muy bien en ataque, muy bien en defensa, un ratio neto bastante bueno, muy bueno. Sin embargo, se le utiliza en ataque, vamos a poner un 16%. Por lo general la están usando de 2, porque de bases al final están jugando Cristina Ubiña
y Ana Gómez. De vez en cuando Leticia Romero juega de base, pero no es su principal posición este año. Está jugando de 2. Otra jugadora que está jugando, la otra jugadora que juega de 2 es Queralt Casas, que tiene números bastante inferiores a los de ella. Tiene más opciones en ataque que ella. Juega muchísimo más encima, además 30 minutos casi, Leticia Romero solo 15. Pues qué queréis que os diga, que para mí es una jugadora bastante desaprovechada, porque con estos números, este ratio, pues habría que darle más cancha, más responsabilidades, sacarle más partido. Pero como se suele decir, doctores tiene la iglesia. Alguien decide que juega menos y que tiene menos opciones de ataque que otras jugadoras. Bueno, pero yo le daba una pensada, sobre todo de aquí a final de temporada, que ya estamos cuando se reparte el bacalao, como se suele decir, y desaprovechar una jugadora como estas. Luego hay partidos que se pierden por poco. Ay, ¿qué ha pasado? Pues mira, pues ha pasado que igual si alguna jugadora que tienes en el banquillo o que la sacas a jugar y no le das mucha responsabilidad, si le dieran más, pues te podría hacer más cosas. ¿Ves? Rebecca Allen, por ejemplo, que Rebecca Allen es una jugadora importantísima para ellos. El porcentaje de uso es bastante correcto, un 23%, y tiene muy buenos números también. A mí me parece bien, o sea, aquí no me quejo yo, por decirlo de alguna manera, pero aquí sí que me quejo. Aquí sí que me quejo. Es que es la tercera, no, la tercera jugadora, con menos uso en ataque, es decir, antes que, es decir, es la tercera que menos posesiones finaliza en ataque, o sea, y con este ratio ofensivo, con este ratio neto. El ratio neto, por ejemplo, no tiene nada que ver. Sería para decir, bueno, ¿la puedo poner a jugar más o la puedo poner a jugar menos? Pues esta jugadora te está diciendo claramente que la puedes poner a jugar más, porque mientras está ella en el campo, las posesiones que se juegan, su balance es bastante positivo, y tú le estás dando 15 minutos. ¿Vale? La puedes poner a jugar más que por cualquiera de las otras. A ver, evidentemente no vas a quitarle minutos a Rebecca Allen para dárselos a Leticia Romero, ni se los vas a quitar a Raquel Carrera. Pero si la haces jugar de base, pues igual le tienes que quitar un par de minutos o 3 a Cristina Oviña. O si la haces solo jugar de 2, pues se los tienes que quitar a Queralt Casas, que es la que más juega del equipo. Y en vez de 29 minutos, pues que te juegue 24 o 25. De ahí sacas 4 o 5 minutos que se te van aquí. Y ya se te va Leticia Romero a 20 minutos. Oye, ya es otra cosa. Pero como hemos dicho, doctores tiene la iglesia. Ellos sabrán el porqué. Y bueno, no sé, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ahí no tengo abierto. Disculpad un momento que vea si en el chat habéis escrito algo, porque es que no lo veo. Un segundo, por favor. Bueno, si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer, o por mi parte estaría ya todo. Podría seguir buscando jugadoras, pero se lo voy a hacer muy largo y os voy a aburrir quizás, y tampoco es cuestión. Así que si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, por hoy ya hemos llegado al final.
Pues esto ha sido todo. Muchas gracias a todos los que habéis venido a ver esta transmisión. Espero que os haya servido de ayuda, que sepáis para qué sirve cada métrica, para qué la podéis usar y que podéis cómo podéis mejorar al menos el rendimiento del equipo a partir de lo que produce cada jugadora. Así que hasta aquí hemos llegado. Hasta luego. Adiós.